Buenos días, tengan todos ustedes, Dios les bendiga. Nos da mucho gusto podernos reunir, podernos estar congregándonos, siendo ministrados por la palabra del Señor, por su Espíritu, siendo educados por su palabra. Necesitamos mucho ser educados por su palabra. Y bueno, nos da mucho gusto verlos, nos da mucho gusto verlos. Bienvenidos. A Edmundo, a Liz, a sus hijas, bienvenidos. Nos da gusto que nos acompañen. Y bueno, tenemos también familias que de algunas semanas para acá también nos han estado acompañando. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos. Nos da mucho gusto. La verdad es que nos da mucho gusto que estén con nosotros. Y bueno, vamos a pasar a nuestro estudio de este día. Recordarán ustedes que el pastor Julio la semana pasada anunció e inició una nueva serie de enseñanzas, haciendo un paréntesis en nuestro estudio expositivo del libro de los Hechos. Decidimos abrir un paréntesis por la relevancia, la importancia y la necesidad de este tipo de instrucción en nuestra iglesia. Estamos hablando acerca de la membresía y bueno, es probablemente para algunos esté siendo un término, la palabra membresía esté siendo un término nuevo. Como decía el pastor Julio la semana pasada, probablemente algunos se pregunten ¿y dónde viene en la escritura la palabra membresía? Evidentemente como tal no viene, sin embargo el principio de la membresía de la iglesia sí viene en la escritura y por ello es el título de nuestra enseñanza de hoy, ¿no? Hoy vamos a profundizar un poquito con muchos textos. Eso lo voy avisando, son muchos textos los que vamos a revisar, porque necesitamos entender hoy qué enseña el Nuevo Testamento sobre la membresía de la iglesia. Para poder nosotros ver qué enseña el Nuevo Testamento sobre la membresía de la iglesia, pues es necesario que revisemos suficientes textos. No van a ser todos porque no nos daría tiempo, pero van a ser suficientes textos. Creo yo que con eso nos va a quedar un poquito más claro lo que el Nuevo Testamento enseña sobre la membresía. La palabra membresía básicamente tiene que ver con miembros, o sea, no está tan complicado. Membresía tiene que ver con miembros y en este sentido, los miembros de la iglesia. En ese sentido es importante que nosotros entendamos que en una congregación cristiana, en una congregación donde se predica la palabra del Señor, tiene que estar bien definido quiénes son miembros de la iglesia, quiénes son congregantes o visitantes frecuentes, pero que por alguna razón todavía no han entregado su vida al Señor, no han creído, no han atendido al llamado del Evangelio y por esa razón, aunque puede ser que tengan tiempo congregándose, todavía no sean miembros de la iglesia, puede ser, o puede ser que haya quien el Señor ya ha hecho ese llamado, quien haya atendido al llamado, pero que no está entendiendo la importancia de la membresía de la iglesia, no está entendiendo la importancia de la iglesia y de pertenecer a una iglesia local. Y esa es una de las razones por las cuales estamos atendiendo estos temas, porque es necesario que todos le demos el valor y la importancia que la Escritura le da a ser miembro de una iglesia. Entonces, por esa razón estamos en este tema, en esta nueva serie que comenzamos la semana pasada y bueno, vamos a continuar por algunas semanas. Este es el tema y nuestro objetivo de hoy, que nosotros veamos en la Escritura, específicamente en el Nuevo Testamento, lo que se enseña, lo que Dios nos enseña acerca de la membresía de la iglesia. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos bendiga, que nos ayude, que nos ilumine
y eduque en este tema también. Padre, gracias Señor, gracias porque como cantábamos ahorita al final, tú eres santo y eres santo por siempre. Y siendo tú santo, has tenido a bien mirarnos, considerarnos, Señor. Bien decía el salmista David cuando decía, después de considerar los cielos que tú creaste, él se preguntaba y decía, ¿quién soy yo para que tú te acuerdes de mí? Cierto es esto, Señor, pero tu gracia se ha hecho manifiesta para todos los hombres. Y esa gracia también nos enseña, nos educa. Enséñanos hoy, Señor. Edúcanos, háblanos y muéstranos la importancia de la membresía, la importancia de la iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien. Les decía, estamos iniciando esa nueva serie de enseñanzas sobre la membresía. Estamos empezando a comprender, digo, quienes no teníamos todo el conocimiento y el panorama, estamos empezando a entender la importancia de la membresía que está estrechamente relacionada con la iglesia. Cuando nosotros hablamos de membresía, estamos hablando de miembros de la iglesia. Por eso quise ponerlo aquí, sobre la membresía de la iglesia, sobre los miembros de la iglesia. Estamos entendiendo la importancia de ser miembros de una iglesia. Y bueno, la semana pasada con la enseñanza de nuestro hermano Julio, entendimos que hay ideas incorrectas, muy difundidas, que podría ser que algunos de nosotros estemos teniendo esas ideas incorrectas, y por eso la razón de que la enseñanza de la semana pasada nos ayudara a iluminarlas un poquito, a desplazarlas para poder empezar a tener las ideas correctas. Y de eso se trata el día de hoy. Lo primero que veremos en estas enseñanzas, después de haber quitado las ideas incorrectas, es ver que el tema de ser miembro de una iglesia o la membresía de la iglesia es totalmente bíblico. Y no solamente es bíblico, es un mandato del Señor, como lo vamos a ver ahorita. Ya que nuestro objetivo es comprender lo que significa lo que es la membresía de la iglesia, va a ser muy benéfico darnos un pequeño paseo en algunas páginas del Nuevo Testamento para que nosotros podamos ver qué es lo que la palabra enseña acerca de esto. Para que nosotros nos demos una idea de lo que la Biblia enseña o empieza a enseñar acerca de la membresía, va a ser importante que nosotros nos centremos, nos enfoquemos de primer inicio en ese momento en el que se hace evidente la presencia ya de la iglesia, después de que nuestro Señor Jesús ascendió hacia los cielos y que Él dejó este organismo vivo que representa a nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. La iglesia, amados, es un organismo vivo, porque está formado por personas a quien Dios ha dado vida. Recordará lo que nos enseña el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, ¿no? Que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos ha dado vida. Entonces, este organismo vivo que es la iglesia, es un organismo que está vivo primeramente por la presencia de Dios mismo, la presencia del Espíritu Santo, y porque Él ha reunido a gente que Él ha llenado con su Espíritu Santo y nos ha dado vida nueva y vida en abundancia. Entonces vamos a ir viendo cómo actúa este organismo. Vamos a ver, vamos a situarnos. Ha sido muy provechoso el estar estudiando el libro de los Hechos, porque mucho de este tema, mucho de esta información acerca de la membresía de la iglesia viene precisamente en el libro de los Hechos, donde vemos nosotros cómo
comienza a partir de Pentecostés todo este mover del Espíritu Santo para establecer, fundamentar lo que es su iglesia. Entonces nos situamos nosotros en este momento de Hechos 2, verso 14, donde el apóstol Pedro predica el Evangelio con poder. Y dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y bueno, ya no quise ponerle todo lo demás. Yo espero que por lo menos nos demos una idea y recordemos qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estamos en la fiesta de Pentecostés. Estamos en un momento un poquito después de que el Espíritu Santo se moviera con poder en aquellos 120 hermanos que ya estaban reunidos en el aposento alto orando. ¿Recuerda usted esto? Bueno, este es el momento de la iglesia neotestamentaria. Es el momento del nacimiento de la iglesia neotestamentaria. Ya había 120 ahí, pero el apóstol Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, está dando un mensaje respaldado poderosamente por él, por el Espíritu. ¿Y qué es lo que nos dice después de ello? Nos dice que mucha gente, estando ahí, gente que vivía localmente en Jerusalén, pero también mucha gente que venía de otros lugares aledaños, estaban congregados, estaban reunidos y en ese momento estaban escuchando el mensaje del apóstol Pedro. Él predica con poder y empieza a hacerles a las personas notoria la doctrina de Jesucristo. Para ese momento, para la gran mayoría, Jesús era todo menos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para algunos era un profeta, para algunos era una persona buena, para algunos un malhechor. Para ese momento había mucha información difusa y cada quien tenía su concepto del Señor Jesús. Y por eso es que Pedro empieza a través de este mensaje a anunciarles y a predicarles quién es Jesucristo. ¿Y por qué es importante esto, amados hermanos? Porque la esencia misma de la existencia de la iglesia se basa en el mensaje de un Señor y de un Salvador. El propósito por el cual existe una iglesia es porque nosotros representamos al Señor y al Salvador. Es la esencia misma de la existencia de una iglesia. En otras palabras, es la esencia misma de la membresía. ¿Qué nos enseña la Escritura que es la iglesia? ¿Acaso no nos dice que es el cuerpo de Cristo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nosotros hemos aprendido que cuando la Escritura habla de la iglesia, no está hablando del lugar donde nos congregamos nosotros. No está hablando de las paredes, no está hablando del salón, no está hablando de Rancho Colorado, no está hablando de eso. Cuando la Escritura habla de la iglesia, y lo vamos a ir fortaleciendo ahorita a lo largo de la enseñanza, está hablando de las personas, de los miembros de esa iglesia. Entonces, el fundamento más importante del tema de la membresía de la iglesia se basa, en el mensaje de un Señor y de un Salvador, de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Salvador Jesús. Eso es muy importante, amados. Y eso quise comenzar con este principio y con este fundamento, porque que esto nos ayude a nosotros el darle el valor a ser miembros de una iglesia. El día de hoy se está poniendo muy de moda el hecho de que yo soy cristiano, pero yo nomás confío en Dios, yo no confío ni en iglesias, ni en pastores, ni en nadie más. Entonces, yo cristiano solamente con Dios. Eso no lo enseña la Escritura. Es que, hermano, en la iglesia hay muchos hipócritas.
depende con quién te asocies y con quién te reúnas. ¿Puede ser que en la iglesia haya falsos creyentes? Sí, también lo enseña la Escritura y lo vamos a ver ahorita. Pero el Señor mismo nos enseñó que Él iba a reunir el trigo y la cizaña. Iba a haber un momento en que Él haría esa separación. Entonces, punto importante. La esencia misma de la existencia de la iglesia se basa en el mensaje de un Señor y de un Salvador. Nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Qué fue lo que predicó el apóstol Pedro en su primer mensaje? Predicó a Jesucristo como Señor. Eso fue lo que él predicó, ese fue su mensaje. Al que ustedes mataron, Dios lo constituyó como Señor y Salvador. Siguiente texto nos dice Hechos capítulo 17, verso 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. La esencia misma de la existencia de una iglesia y de la membresía de la iglesia es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, hermanos. Después de ese mensaje nos dice la Escritura que no solamente escucharon, muchos creyeron. El fundamento del Evangelio es la fe, creer, y como un efecto de creer, el arrepentirse. La fe y el arrepentimiento son el fundamento en el que se soporta el Evangelio. Y nos dice la Escritura que después de esa predicación poderosa, muchos creyeron y se agregaron 3,000 personas a la iglesia. Ya tenía 120 los que estaban orando en el día de Pentecostés. Pero después de esa predicación se agregan 3,000 personas, dice Hechos 1, verso 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y después nos dice en capítulos 2 que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este es un dato interesante que a veces, por la premura de no darle el tiempo para estudiar la Escritura y detenernos y meditar y reflexionar y orar e investigar y todo ello, se nos pasan muchas cosas. Pero ¿cómo es que Lucas, el escritor y autor del libro de los Hechos, nos dice que ese día se añadieron 3,000 personas? ¿Cómo es que ellos sabían? Bueno, varios autores, comentaristas, estudiosos del tema, nos dicen que a partir de esos días ya, desde los días más tempranos de la iglesia, ellos asumieron el compromiso de ir llevando un registro de lo que Dios hacía y de las personas que Dios añadía a la iglesia. Llevaban ya un registro. Y esa es la razón por la que Lucas nos puede decir, después de esa predicación, éramos 120, había un registro. Había un registro de que había 120 personas el día de Pentecostés. Alguien se tomó la molestia de decir el hermano número 1, el hermano número 2, el hermano fulano, el hermano perengano, la hermanita, y aquí los tenemos. Y después que se añaden los 3,000 hermanos más. Y hubo alguien que anotó y dijo, hermano, ¿cómo 3,000? Desde esos días, amados, ya se tomaba un registro de la membresía, de quienes eran miembros y quienes se iban añadiendo a la iglesia. Yo recuerdo hace tiempo había una hermanita muy fiel que al final de cada enseñanza, cada domingo me pasaba un papelito así chiquito, un cortecito de papel, y decía, hombres, tantos, mujeres, tantos, jóvenes, tantos. Y de verdad yo no se lo pedía.
La hermana tenía una carga especial por saber cada domingo que Dios hacía y a quienes más traía a escuchar la palabra. Ella hacía un registro. Hermano, tantos varones, tantas mujeres y tantos jóvenes. Tenía una carga especial por eso. Para ella le era importante ver si cada domingo nuestra asistencia incrementaba y todo ello. No tanto por el número, amados. ¿Ustedes creen que a los hermanos de aquel tiempo, a Lucas, a Pedro y a los hermanos que estaban ahí, le era importante principalmente el número? Como lo vamos a ver más adelante, evidentemente en la escritura no era el número lo más importante, sino lo que Dios hacía en el corazón de esas personas. Y sí, era importante en cuántas personas Dios hacía su obra en el corazón. Eso sí era importante, pero llenar lugares, llenar asientos y llenar no era lo más importante, porque pueden pasar años, hermanos, con gente ocupando lugares y nunca heredar la vida eterna y nunca conocer a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Puede ser. Y pasa. Y de verdad que pasa. Y es triste ver qué pasa y con quién pasa. Es muy triste eso. Porque si el Señor nos trae a un lugar como este, a escuchar la palabra, a escuchar el Evangelio, a escuchar cómo es proclamado su nombre y su obra, su salvación, evidentemente es con un propósito, que todas esas personas sean salvas, perdonadas de sus pecados y vengan al conocimiento de Jesucristo como su Salvador. Ese es el propósito. Pero algunas personas, como dice la Escritura, son tardos para escuchar, son de corazón endurecido y no responden a ese llamado. ¿Qué más hacía esa iglesia? Esa iglesia que estaba naciendo y esa iglesia que estaba creciendo. ¿Qué más hacía? Bueno, nos dice la Escritura que además de que se añadían a la membresía, se añadían como miembros de la iglesia, se añadieron 3,000 a esos 120, nos dice la Escritura que ellos se adaptaban a su nuevo estilo de vida. Había un cambio, primeramente en el corazón, y escúcheme lo que le digo, por favor. El evangelio, la predicación bíblica, lo primero que hace es actuar en el corazón de las personas para transformar, para generar una transformación, primeramente de adentro hacia afuera. Primeramente de adentro hacia afuera. Hay un cambio de corazón. Hay un cambio de metas, hay un cambio de objetivos. Arrepentimiento en uno de sus significados más esenciales es un cambio de mente y de cómo ves tú a Dios y de cómo ves tú ahora el mundo y cómo ves la palabra. Es un cambio total. Entonces, después de que Dios obra ese cambio en la persona, ellos empiezan a adaptarse a un nuevo estilo de vida, porque evidentemente tiene que haber un nuevo estilo de vida después de que Dios hace la obra en el corazón. Dice Hechos capítulo 2, verso 42 al 45, que estas personas, estos 3,000 más esos 120, perseveraban, esto es importante, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Permítame enfocarme en las primeras frases del versículo 42. Dice la Escritura que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estas características de los primeros miembros de la iglesia son muy importantes y
Y no deben ser características que solamente tenían aquellos miembros de la iglesia, aquellos cristianos. Deben ser características que toda iglesia cristiana, toda iglesia bíblica en estos días, sus miembros las deben estar teniendo. Cuando la Escritura dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo que nos está diciendo es que se mantenían firmes en la doctrina de los apóstoles. Lo que quiere decir que se dedicaban constantemente y con una pasión y con un fervor a estudiar y a escuchar la doctrina de los apóstoles. Eran personas y hemos dicho, hemos enseñado que dentro de esas personas había personas de todo estrato social, diferentes estratos sociales, había personas estudiadas, había personas no tan estudiadas y había personas que no podían estudiar, quizá por su nivel económico, por su nivel de intelectual, por la razón que sea. Pero había de esos, pero todos ellos, lo que nos está diciendo aquí es que esos 3,000 perseveraban, se mantenían firmes, y para poderse mantener firmes quiere decir que estaban pendientes de las enseñanzas, escuchaban las enseñanzas, estudiaban las enseñanzas, reflexionaban en las enseñanzas y la doctrina de los apóstoles. Y esto es muy importante, la palabra doctrina. Hermanos, nosotros tenemos una doctrina bíblica, una doctrina cristiana, que es la doctrina de los apóstoles. Y de la misma manera nosotros debemos tener esa característica, ser personas que valoren mucho la enseñanza de la doctrina cristiana, de la doctrina bíblica. Ya sea a través de una predicación en domingo, debemos darle el valor a la enseñanza y a la predicación del domingo. ¿Y cómo se nota eso? Bueno, ¿qué actitud tenemos? ¿A qué hora llegamos? ¿Con qué actitud estamos aquí esperando que comience la reunión? En nuestro corazón estamos deseando que Dios nos hable. ¿Oraste previamente para que Dios nos hable a todos, para que Dios te hable a ti, para que Dios nos hable a todos los que estamos aquí? Para que la predicación que ese domingo se vaya a dar sea una predicación respaldada por el Espíritu Santo. ¿Oraste por el que va a hablar, por el que se va a parar enfrente, para que transmita la doctrina de los apóstoles? Porque es la que nosotros necesitamos escuchar, la palabra del Señor, las enseñanzas de Jesús y la doctrina de los apóstoles. Al día de hoy, nosotros ya tenemos esa doctrina escrita, hermanos. Iba a levantar mi Biblia, pero estoy sosteniendo varias cosas aquí. Ya tenemos nuestra Biblia. Y ya la tienes en la sagradísima Reina Valera, que ya muchos no quieren cambiar su Reina Valera. La tienes en Reina Valera y la tienes con pasta dura, con pasta blanda, con tu nombre ahí escrito. Tienes otras versiones. Ya la tenemos, cosa que nuestros hermanos en aquel tiempo no tenían esa bendición. Nosotros tenemos 2 Biblias en nuestra casa, 3 Biblias, 4 Biblias en nuestra casa. ¿Cuál es el valor que le damos nosotros a la doctrina de los apóstoles? ¿Qué tanto nos mantenemos firmes en esa doctrina? ¿Qué tanto nos dedicamos a esa doctrina, hermanos? Ser miembros de la iglesia o una característica de la membresía es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero no solo eso, en la comunión unos con otros. Una de las traducciones más simples, pero no por simple lo estoy diciendo como menospreciándola, sino que nos da una idea más clara de lo que quiere decir esto de que vivían en comunión unos con otros. Lo que nos está diciendo es que vivían verdaderamente como una gran familia. O sea, el término hermano le daban el peso al término hermano. El día de hoy ya lo usamos como un cliché, muchas veces puede ser, espero que no, pero no le estamos dando el peso
que le daban nuestros hermanos cuando le decían hermano al otro. Lo que nos está diciendo aquí, que ellos perseveraban en la comunión unos con otros, es que vivían como una gran familia, realmente se consideraban una familia y convivían como una familia de tal manera que estaban en el partimiento del pan. Esta referencia de que ellos vivían como una gran familia, que tenían comunión unos con otros y participaban del pan, lo que quiere decir es que entre esos 3,120 hermanos se reunían de manera regular, a lo mejor no todos, pero se buscaban entre familias para poder comer juntos. Y también celebrar juntos la cena del Señor. Esta parte nos está hablando de los dos puntos. Sí, de la cena del Señor, se reunían para participar de la cena del Señor, pero no solamente eso, hermanos. Entre semanas se buscaban para comer juntos. Y lo que eso generaba era una convivencia y una comunión, una verdadera unión, una verdadera comunidad. Eso es lo que nos está diciendo. Y es que esto tiene mucho sentido, hermanos. Si ellos estaban adaptando a un nuevo estilo de vida, si ellos estaban saliendo de una sociedad corrompida, llena de mentiras, llena de corrupción y todo eso, ellos tenían que ahora unirse y asociarse para vivir los principios y la doctrina de los apóstoles. Lo que muchas veces no entendemos nosotros, hermanos, es que la comunión entre hermanos es un medio de gracia que el Señor nos ha dado, nos ha puesto para poder resistir los embates de este mundo, los embates del mismo diablo, las tentaciones del mundo, de la sociedad. El ponernos en familia, en ponernos en comunidad, en una iglesia, es un medio de gracia para que nosotros podamos resguardarnos de los peligros que hay allá afuera. De tal manera que, por la gracia del Señor, en la comunión entre hermanos, nosotros podemos fortalecernos, nosotros podemos consolarnos, nosotros podemos apoyarnos unos a otros, orar unos por otros, porque además no solamente participaban del pan, sino de las oraciones. Se compartían sus cargas, sus luchas y sus tentaciones. Me está pasando esto, me está pasando lo otro. Hermanos, vivimos en tiempos de mucho individualismo. Y ese individualismo es un enemigo de la comunión cristiana. Yo con Dios, yo con Dios. Sí, en la salvación, Dios solamente debe ser así, pero en la vida cristiana, la voluntad del Señor es que no sea solamente tú con Dios. Primeramente tú con Dios, pero después te adaptes a un nuevo estilo de vida de acuerdo al llamamiento del Evangelio y al modelo de la Escritura. Perseverando en la doctrina, perseverando en la comunión como hermanos, perseverando en la convivencia, el partimiento del pan, perseverando también en ocasiones especiales como el día de hoy que vamos a participar de la Santa Cena o de la Cena del Señor, sí, pero también participando de oraciones donde pedimos oración unos por otros, pero también en las reuniones de oración. ¿Sabes cuál es un común denominador en muchas de las iglesias cristianas? Es que la reunión más abandonada es la reunión de oración. Es la reunión más abandonada. Es la reunión más menospreciada. Cuando en el modelo no testamentario es que los hermanos perseveraban en las oraciones. Perseveraban en las oraciones. Estos puntos, hermanos, son sumamente importantes como características de la membresía de la iglesia. Y esto te lo estoy diciendo como una referencia a que el Nuevo Testamento nos está diciendo que los hermanos eran miembros de, y por ser miembros, perseveraban en todo esto, como miembros, como grupo, como organismo, participaban. ¿Qué más?
Hechos 2, verso 46 nos dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Fíjate, en el mismo capítulo 2, ahora en el verso 46, Lucas nos vuelve a repetir este principio, que ellos se reunían en el templo como grupos grandes, pero entre semanas se reunían como grupos más pequeños en las casas. Una práctica de la iglesia y de la membresía de la primera iglesia, hermanos, era que no solamente ellos esperaban la reunión del domingo. Ellos se organizaban entre otros miembros, entre más familias, se organizaban entre otros para poder convivir, para poder orar, para poder participar y cumplir con este mandato. Dice, perseveraban unánimes cada día en el templo, ya lo dijimos, pero también partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, yo sé que vivimos tiempos cada vez más ajetreados, cada vez más difíciles, con tiempos y horarios cada vez más justos, pero en medio de todo eso debemos nosotros darnos la oportunidad de agradar al Señor y vivir en este modelo, de que busquemos entre semana estarnos reuniendo. Y si no se puede entre semana, porque yo entiendo, hermanos, apenas platicaba con mis hijos, apenas recientemente, de la Ciudad de México. La Ciudad de México, los habitantes de la Ciudad de México, hermanos, están acostumbrados, casi su mayoría, probablemente no todos, pero su mayoría, a no tener vida de familia entre semana. No tienen vida de familia entre semana. Su horario de salida de casa es muy temprano, algunos desde las 4 de la mañana, y su horario de regreso a casa son por ahí los más tempranos, 8 de la noche, 9 de la noche, algunos hasta 10 de la noche. No tienen tiempo para convivir como familia, mucho menos para decir, hermano, tráete a tu familia, vamos a echarnos un cafecito a las 10 de la noche después de haber salido a las 5 de la mañana. Lo que menos quieres es que alguien llegue a las 10, 11 de la noche a echar cafecito, porque al otro día te tienes que parar otra vez a las 4 de la mañana. Vivimos en tiempos muy ajetreados. Pueblita, por ahí va. Pueblita, por ahí va. Tenemos hermanos que viven en el sur, tenemos hermanos que viven en el norte y como que cuesta, nos vemos para convivir, el que vive en el norte después de recorrer 1 hora y media y todo ello. Yo sé que es complicado, hermanos, pero tenemos que entender que por algo el Señor nos puso en una comunidad, en una iglesia. La vida en iglesia, la vida en comunión con otros hermanos es un medio de gracia, hermanos. ¿A poco no te bendice visitar a otros hermanos en su casa o que otros hermanos visiten tu casa? ¿No te bendice? Es de bendición, hermanos. Es de bendición. Se estrechan los lazos de amistad. Se abre la puerta para la oportunidad de hacer verdaderos amigos en la fe. Además de hermanos, verdaderos amigos en la fe. Se abre toda esa posibilidad y oportunidad. ¿Qué más dice el capítulo 5 del libro de los Hechos? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquí está hablando acerca del apóstol y de sus colaboradores, pero evidentemente quienes estaban ahí eran los discípulos, los hermanos. Y el grupo sigue creciendo, la iglesia sigue creciendo, la membresía sigue creciendo. Capítulo 2, verso 47 del libro de los Hechos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y después nos dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia seguía creciendo. Capítulo 4, verso 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000, solamente varones. En esa ocasión, los hermanos dedicados al registro pasaron el dato a Lucas de solamente los varones, pero evidentemente también hubo
mujeres las que se añadieron en aquel momento. Había un registro, ya lo dije, había el estar llevando ese registro de quienes se iban agregando a la iglesia por la obra del Señor en sus corazones, y la iglesia iba creciendo. Una iglesia sana naturalmente debe ir creciendo por la obra del Espíritu Santo, pero también por la obediencia y la obra, el trabajo de la membresía de los miembros de esa iglesia. ¿Pero qué crees? Yo te dije hace rato, ¿será que el número era importante? Bueno, si cuando el número es importante, hermanos, o sea, cuando lo importante es que los lugares se llenen, que el salón se llene y que tengamos aquí cada vez más gente, si eso es lo más importante, entonces el predicador busca no incomodar con la enseñanza bíblica a sus asistentes para que no se vayan. Por lo tanto, hablar del pecado, hablar del arrepentimiento, no será el modelo de predicación de ese pastor, porque se vaya a ofender y se vaya a ir, y entonces es un asistente menos, un miembro menos. Nosotros, hace rato lo dije cuando di la bienvenida, nos da mucho gusto verlos, nos da mucho gusto ver cómo el Señor está trayendo más personas, nos da mucho gusto eso, pero el gusto que nos da es porque podemos compartir el Evangelio, y el Evangelio también habla de arrepentimiento, hermanos, y hablar del arrepentimiento habla directamente del pecado, directamente del pecado. Por lo tanto, en la predicación apostólica, en la doctrina de los apóstoles, hay que hablar en contra del pecado y hay que hablar del arrepentimiento también. En iglesias donde lo importante es el número y que las sillas se llenen, no tocan esos temas. En esas iglesias, si se le podría llamar iglesias, la predicación es: te va a ir bien, Dios tiene esta promesa para ti, Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer rico y millonario. Esa es la predicación. Y créanme, esa predicación atrae a los que tienen un corazón similar al de ese pastor o predicador. Avaricia. Al que tiene avaricia en su corazón le gusta escuchar ese tipo de enseñanzas. Pero en la doctrina y en el actuar apostólico no era así, hermanos. Porque en aquella iglesia, a pesar de que había un crecimiento, también había una disciplina. También había una disciplina, y donde hay una membresía de la iglesia, esa membresía tiene que estar consciente que cuando se hace miembro de esa iglesia, acepta el hecho de que la iglesia también tiene una disciplina y una corrección. Aquí se nos narra en Hechos 5 el momento en que el apóstol Pedro tiene que poner en disciplina a un matrimonio, pero después Dios mismo disciplina de una manera más severa a este matrimonio conformado por este hombre llamado Ananías y Zafira, su mujer, que ya saben ustedes la historia, por eso es que no la pongo todo, pero ellos, en palabras del apóstol Pedro, mintieron o quisieron mentir al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los mató. Con esas letras, no fue el diablo, el Espíritu Santo, Dios los mató. Dios puso orden en la membresía. Dios puso orden en la iglesia. Y en ese sentido, los apóstoles se condujeron en ese mismo sentido, de llevar una disciplina y de tener un orden dentro de la iglesia. ¿Qué más? Bueno, vemos que pasa el tiempo, pasan el tiempo juntos, se cuidan, y la gente fuera de la iglesia lo puede notar. Hechos capítulo 5, verso 13 dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse ellos, de los demás de afuera no se atrevían a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Esa membresía, hermanos, creciendo en la perseverancia de la doctrina de los apóstoles, perseverando en la comunión unos con otros, reuniéndose en casas, en la congregación, haciendo amistades y perseverando en las oraciones,
fueron formando un carácter y un testimonio, de tal manera que los del pueblo, los de allá afuera, los alababan grandemente. Sí había algunos que no se querían juntarse con ellos. Ahí sí el hermanito, ahí sí el aleluya, ahí sí el que ya dejó la religión que nos inculcaron nuestros padres. Y te hacen burla y te menosprecian, pero no todos, hermano. Hay gente que se da cuenta de la obra que Dios está haciendo en la vida de los verdaderos creyentes. Y dice aquí, el pueblo los alababa grandemente. Esa membresía empieza a dar un testimonio hacia afuera, empieza a brillar con la luz de Cristo. Pero no solamente hacían eso, se hacían responsables de sus vidas, a sus viudas, atendían sus viudas. Hechos capítulo 6, verso 1 y 2. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Lo que te estoy mostrando con todo esto es la vida de una membresía, la vida de unos miembros de una iglesia, como miembros, hermanos, no como entes solitarios, no como individuales, sino todos ellos vivían una vida de membresía. La iglesia debe ser una vida en la membresía. Hacer vida de iglesia. Eso es lo que nos están enseñando todos estos versículos. Todos estos versículos apuntan a algo. Esta gente que Dios salvó, los puso en un grupo, los hizo un grupo y todos ellos vivían de esta manera y trabajaban de esta manera. ¿Vieron necesidades? Se unían para atender esas necesidades. El día de hoy le llamamos ministerios. Bueno, hermanos dentro de la iglesia, miembros de la iglesia, empiezan a platicar en esas comidas entre semana o el sabadito, donde una familia llegó a la casa de otra familia de hermanos y empiezan a platicar ahí entre taco y taco y platican: oye, fíjate que siento carga por esto, me ha preocupado esto, oye, yo quisiera servir en esto, ayudar en esto. Y dice: fíjate que yo he estado orando lo mismo. Oye, y si vemos y vamos orando para ver cómo le podemos hacer y después platicamos con el pastor para ver si nos ayuda y nos da una idea de cómo podríamos hacer esto. Empiezan los ministerios, hermanos. Empiezan aquellas manos del cuerpo de Cristo, aquellos pies del cuerpo de Cristo a moverse para atender necesidades, para cumplir con el ministerio también de la iglesia, que es atender a los necesitados. Y en este caso nos vemos el ejemplo de cómo atendían a sus viudas. Hasta ahorita lo que habíamos visto es la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, pero ¿qué crees? La membresía no solamente llegó a Jerusalén. Las iglesias crecieron y se multiplicaron. Los discípulos crecieron y se multiplicaron por la obra del Espíritu Santo, por Dios mismo haciendo la obra en los corazones, y empezaron a llegar a lugares como Siria, Asia Menor y todavía más allá. Fenicia, Chipre, Antioquía. Dice la Escritura que un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y ahí leemos que una gran multitud fue agregada al Señor en Antioquía y que Bernabé y Saulo se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Esa membresía de una iglesia empezó a trabajar. Y tú recordarás que en la providencia de Dios hubo un evento que detonó otro evento. Ese evento fue una persecución el martirio de Esteban y una persecución.
Y a raíz de esa persecución, en la providencia de Dios, muchos cristianos huyeron de Jerusalén y llegaron a otros lugares. Y esos cristianos empezaron a predicar el evangelio y predicarle a otras personas. Cuando había personas convertidas, llegó Bernabé y Pablo y los empezaron a discipular y a fortalecer, y muchos más crecieron, y crecieron membresías en otros lugares. Se formaron iglesias con su propia membresía, pero hermanos y en conexión con la iglesia de Jerusalén. Bueno, aquí Pablo inicia un viaje en el que establece iglesias en Chipre, en Asia Menor, incluyendo ciudades, tú lo recordarás, como Derbe, como Listra, Iconio, Antioquía, Psidia, y había membresías ahí. Y en la lectura del libro de los Hechos vemos cómo esas membresías de cada iglesia local tenían comunión unas con otras. Nosotros, aquí nos ha visitado, por ejemplo, el pastor de la iglesia hermana de la ciudad de Tehuacán, nos ha visitado el pastor de la iglesia hermana de Boca del Río, Veracruz, y otras iglesias, hermanos de la iglesia allá en Jalapa, en otros lugares. Gracias a Dios que tenemos hermanos, iglesias hermanas en las que tenemos comunión. Hay otras iglesias que son cristianas, que son hermanas, que son cristianos, pero no tenemos esa misma conexión porque no nos conocemos, etcétera, etcétera, puede ser. Pero hay otras con las que sí tenemos esa comunión. Bueno, esto es lo que vemos aquí. Había esa conexión entre iglesias y membresías. Tú recordarás que en el segundo viaje misionero, Pablo establece iglesias, se adentra en Occidente, en ciudades como Filipos, Tesalónica, Berea, Corinto, Éfeso, por mencionar algunos lugares donde se levantaron iglesias y se levantaron hermanos sirviendo al Señor ahí. Y ya en el tercer viaje misionero, que fue lo último que estudiamos en nuestra serie, es que Pablo empieza a confirmar a todas esas iglesias, ¿no? Ese tercer viaje misionero fue de confirmación, de discipulado y todo ello. Pero ¿qué pasa de aquí? De todo este recorrido por el libro de los Hechos, nosotros podemos afirmar varios puntos importantes. Y ya estoy terminando la introducción. Hace ratito te decía que la esencia misma de la existencia de la iglesia se basa en el mensaje de un Señor y un Salvador. Estos textos ya los vimos, pero este aspecto de Señor y Cristo aparecen una y otra vez en nuestras notas, en nuestra Biblia. Los apóstoles lo proclaman al Señor y Cristo. En su predicación siempre fue enfocada en Cristo. Lo llaman el camino de la salvación y las buenas nuevas. Y estos son textos donde puedes ver esta referencia que te estoy diciendo aquí. Pero ¿qué más podemos notar en todo esto que te estoy diciendo? Que los cristianos están unidos generalmente a iglesias individuales, pero que también están correlacionadas, lo último que te decía ahorita. Se levantaron iglesias en otros lugares, pero tenían conexión y tenían comunión unos con otros, ¿no? Todos los creyentes son añadidos a una iglesia. Todos los creyentes son añadidos en una iglesia, lo veíamos en la iglesia de Jerusalén. En el caso de iglesias contemporáneas, iglesias de este tiempo, ¿qué es lo que nosotros miramos? Bueno, en aquel tiempo, hermanos, todos nosotros debemos estar conscientes de esto. Se nota en las páginas al leer el libro de los Hechos. Había un mover especial del Espíritu Santo. Y muchas personas han dicho, bueno, ¿y por qué el Espíritu Santo no se mueve el día de hoy como se movió en aquellos días? Dios es soberano. Pero en aquellos días había una razón especial y particular. Se estaba estableciendo la iglesia y se estaba estableciendo el canon bíblico.
Es decir, no teníamos nosotros el Nuevo Testamento. Apenas empezaba a escribir. Ese es el canon. Apenas empezaba a escribir. El Espíritu Santo, Dios mismo tenía razones muy potentes y poderosas para hacer todo lo que hizo en aquel tiempo. Ahora, entonces el Espíritu Santo cambió, ya no es el mismo, sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos y por siempre. Él es Dios. Él es Dios. Mucho tiene que ver con nuestra consagración, hermanos. Mucho tiene que ver con que, es que ¿por qué la iglesia ya no es como era aquella? Es que los cristianos ya no nos comportamos en gran medida como aquellos. Eso puede ser una de las razones. Entonces, te decía yo, los discípulos, los creyentes eran añadidos a una iglesia, pero después viene una etapa de transición en la que los discípulos son dispersados, esparcidos, en este caso en la persecución de Esteban, y después se establecen otras iglesias, Antioquía, Iconio, Corinto, etcétera, etcétera, y después esas iglesias siguen comunicándose unas con otras, identificándose unas con otras y ayudándose mutuamente en tiempos de necesidad. Así es como se comporta la membresía dentro del Nuevo Testamento. Pero ¿qué más? Los cristianos se identifican colectivamente a sí mismos como iglesia. Cuando nosotros hacemos referencia de que es que yo soy de la iglesia fulana, nos estamos identificando de manera colectiva, nos estamos identificando con una membresía, como miembros de un grupo. En este caso yo le decía, la iglesia es un organismo vivo. Pero el hecho de que en aquel tiempo los cristianos se identifican colectivamente a sí mismos como iglesia, lo podemos ver cuando vemos, por ejemplo, que la Escritura dice que Saulo asolaba a la iglesia o a las iglesias. Está haciendo una referencia a la membresía, a los miembros que se unieron de manera colectiva. Después nos dice que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia, es decir, muchas partes en la Escritura donde se hace referencia a la iglesia. Se congregaron allí Bernabé y Saulo, lo leímos ahorita, todo un año con la iglesia. Es decir, la palabra membresía no se ocupa en el Nuevo Testamento, pero a la par se ocupa la palabra iglesia, que es un referente. Cuando hablamos de membresía, hablamos de los miembros de la iglesia. Esto nos debe quedar claro para poderlo entender. Los cristianos usan la palabra iglesia para identificarse a sí mismos en una vida comunitaria con los creyentes. Las personas pertenecen a algo que es corporativo y mayor que lo individual. Cuando Dios nos salva, hermanos, nos hace parte de una iglesia, de su cuerpo, que es algo corporativo. ¿Qué más? Los cristianos poseen un poder especial y una identidad corporativa más que individual cuando se reúnen de manera oficial. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el apóstol Pablo escribe acerca de cuando la iglesia en Corinto se reúne en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, verso 4, dice, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, está haciendo una referencia a algo por encima de lo natural. Para Dios no es cualquier cosa, hermanos, que nos reunamos aquí cada domingo. Para Dios no es cualquier cosa cuando te reúnes aquí el miércoles de oración. Para Dios no es cualquier cosa cuando nos reunimos en un retiro donde vamos a hablar del matrimonio bíblico. No es cualquier cosa. Para Dios no es cualquier cosa cuando nos reunimos, inclusive en una reunión virtual para un discipulado. No es cualquier cosa. La iglesia está presente. La iglesia está presente y esto lo quiero decir específicamente por aquellos hermanos que no se están reuniendo a discipularse, por la razón que tú me digas, razón que no te has acercado a decirme, hermano, por esta razón no me estoy acercando, pero no te estás discipulando, no le estás dando la importancia, estás menospreciando una reunión donde
El apóstol Pablo lo dijo en estas palabras: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de nuestro Señor Jesucristo. No es porque sea una reunión con el pastor, no es porque a ver qué el pastor nos va a decir. Nos reunimos en torno a su palabra y oramos para que su Espíritu Santo esté con nosotros, hermanos. Es importante. Más adelante en esta carta, el apóstol se refiere cuando dice: cuando os reunir como iglesia, capítulo 11, como si ellos fueran de algún modo más iglesia cuando están juntos que cuando están separados. Le está dando una importancia, le está dando un valor a la membresía, a estar juntos, a estar reunidos, hermanos. Esto es sumamente importante. Y debemos de quitar de nuestra mente las ideas equivocadas de que, bueno, pues sí, a veces voy, a veces no, pero yo con el Señor. Si te importa qué piensa el Señor sobre eso, te estoy mostrando qué es lo que piensa el Señor sobre eso. Para Dios es importante la membresía, que nos reunamos, que estemos juntos. La vida y la autoridad de la iglesia local moldea las vidas de sus miembros y las dirige. La vida y la autoridad de la iglesia local moldea las vidas de sus miembros y las dirige. Esto lo vimos especialmente, claro, hermanos, durante esos textos que vimos cuando estudiamos qué pasaba con la iglesia de Jerusalén. La vida cristiana empezaba dentro de un marco de autoridad. Los individuos escuchaban la predicación del predicador, ponían atención a la doctrina de los apóstoles y ponían en práctica esas enseñanzas. Por ejemplo, vemos como después de la predicación del apóstol Pedro, muchos se acercaron compungidos de corazón, dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? En esa pregunta y en ese momento vemos que esas personas le estaban viendo como cierta autoridad a esos hermanos. Por esa razón se acercaron y les preguntaron: ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro responde y dice: arrepentíos cada uno de ustedes y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se arrepintieron y fueron y se bautizaron. Es decir, le dieron valor a las palabras de la autoridad de la iglesia. Y fueron y lo hicieron. Y a partir de ahí los creyentes orientaban sus vidas alrededor de los otros miembros de la congregación. Sus comidas, sus oraciones, sus horarios, sus decisiones financieras, sus decisiones acerca de sus propiedades, sus provisiones para las viudas. Todo era comunitario, hermanos. Era importante, para ellos era importante la membresía, los miembros, sus hermanos, era muy importante. No todos, vemos que no todos vinieron y pusieron sus propiedades a los pies de los apóstoles. Un hombre vemos que vino y lo hizo. No quiere decir, y la Biblia no enseña que todos lo tienen que hacer. El Señor trató con este varón y puso eso en su corazón y él fue obediente y lo hizo. Pero otros hicieron otras cosas, no todos hicieron lo mismo, pero todos fueron obedientes a la enseñanza del Señor. Todos buscaban agradar al Señor, todos fueron miembros. Lo trajo a los pies de los apóstoles para repartirlo en los más necesitados. Había un interés por sus hermanos más necesitados. La vida en comunidad era importante para aquellos hermanos. Pero también a los líderes cristianos se les hace responsables por sus abejas en particular. También esto lo vimos en nuestras últimas enseñanzas. Recordemos cómo el apóstol Pedro le dice a los ancianos allí en su primera carta, capítulo 5, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La autoridad de la iglesia y la vida en comunidad, en membresía, también tiene que ver con que estén pendientes de sus pastores, pendientes de sus líderes, de sus ancianos. La autoridad de la iglesia debe tener la autoridad también para estar pendientes de quienes les presidimos en este sentido. Aquí el apóstol le dice a los ancianos: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. No por ganancia, con un corazón dispuesto, deseoso de servir al Señor y a sus hermanos. Pablo le dice lo mismo a los ancianos en Éfeso: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos.
Los ancianos, hermanos, deben saber de quiénes son responsables y las ovejas deben saber quiénes son sus responsables. Los cristianos son responsables de someterse también a sus líderes en particular. ¿Te das cuenta cómo Dios diseñó esto de la membresía? Sí, por un lado, los líderes tenemos responsabilidades para con la iglesia delante de Dios. Pero por otro lado, también los creyentes, la membresía tiene responsabilidades delante de Dios para con sus líderes. Y en ese sentido, el autor de Hebreos, recordarás, Hebreos 13, verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, si ellos están caminando en integridad y en obediencia, en sujeción a su cabeza, que es Cristo. De otra manera, el mero título de pastor no tiene ningún valor si no se está en esa sujeción a nuestra cabeza, que es Cristo primeramente. Porque Pablo escribe en 1 Timoteo capítulo 5, verso 17, los ancianos que gobiernan bien, escucha esto, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Los ancianos que gobiernan bien. Entonces los cristianos deben saber a quién someterse, a quién honrar. Ya voy a terminar con esto. Los cristianos, la membresía también expulsa de la comunión a los falsos creyentes. Hay una disciplina, yo te decía. En la carta, en una carta del apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, le dice el apóstol a la iglesia de Corinto, quitad pues a ese, escucha cómo le dice el apóstol Pablo, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Una persona entre la membresía y quizá de algunos años, que pasó como hermano y le decían hermano, y se acercaba al apóstol y le decía mi brother. Cuando salió a la luz sus maldades y sus perversidades, el mismo apóstol lo escribe y lo deja a la luz para todos nosotros. Y le dice a ese perverso, quítenlo de en medio de ustedes. Todos los miembros de la iglesia, toda la membresía debe saber que todos tenemos aquí responsabilidades, hermanos. Cuando te añades a la membresía de una iglesia, debes estar consciente que asumes responsabilidades para con la membresía. Y una de esas responsabilidades es entender que la iglesia tiene disciplina. En la iglesia debe haber orden y en la iglesia hay estatutos puestos por el mismo Señor, puestos por Dios, reglas de conducta que todos los miembros estamos obligados a vivir. Obligados no por mi palabra, sino por la palabra del Señor. Cuando nos hacemos miembros de una iglesia, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. El apóstol Juan nos habla acerca de falsos profetas y lo dice así, salieron de nosotros porque no todos eran de nosotros. Estaban ahí, entre los hermanos, como hermanos, pero al final salió que no eran hermanos. Entonces, termino con esto. La iglesia es la membresía. Esto debe quedar claro, hermanos. Los miembros conforman la iglesia y los miembros son la membresía. Juntando todos los factores que vimos, hay una cosa que es obvia. Ser cristiano significa pertenecer a una iglesia. Hermanos, la escritura no contempla a los cristianos solitarios individuales. Cuando había un cristiano por ahí solitario individual, le mandó un matrimonio para encontrarlo, Apolos, y le mandó a, ¿cómo se llama este matrimonio? Al que discipuló a Apolo, a Priscila y Aquila. Y lo unió a la membresía. ¿Por qué? Hermanito, no puedes andar ahí como llanero solitario. Si eres creyente, tienes que ser miembro de una iglesia local.
Tienes que adherirte a una iglesia si eres creyente. Entonces, ser cristiano significa pertenecer a una iglesia y es nuestra responsabilidad buscar una iglesia sana que se acerque conforme a las Escrituras. No hay iglesia perfecta, porque los miembros de esa iglesia aún no somos perfectos. No hay iglesia perfecta, pero es nuestra responsabilidad buscar una iglesia que se acerque cada vez más a los estándares de la Escritura. Y nuestro deseo es ir caminando a ese estándar, al estándar del varón perfecto. ¿Qué más? Estas ya son mis notas finales, ¿eh? Nadie recibe la salvación y luego se queda dando vueltas por ahí solito, pensando si va a unirse o no a una congregación. Dios no hace eso, hermanos. Cuando Dios tiene el propósito y el objetivo de salvar a alguien, es porque tiene el propósito y el objetivo de añadirlo a una iglesia. Eso es indivisible, es inseparable. Si Dios quiere salvar a una persona, es porque Dios quiere que sea miembro de una iglesia. Eso debe estar claro. La gente cree, se arrepiente y entonces son bautizados en la comunión de la iglesia. Considerar a Cristo como Señor significa unirse a la familia de Cristo. Es automático. Igual que ser adoptado significa que rápidamente te vas a encontrar sentado a la mesa comiendo con tu familia que te adoptó. Eso no nos cuesta trabajo entenderlo, ¿verdad? Porque a veces sí nos cuesta trabajo cuando lo vemos desde el punto de vista de la iglesia. El concepto de la membresía de la iglesia está presente en todo lo que leemos en la Escritura y en todo lo que oímos de la predicación de la Escritura. Ser miembro de la iglesia significa ser uno de los que constituyen la iglesia, de los que forman la iglesia. De hecho, sencillamente no puedes hablar acerca de una iglesia local sin hablar de sus miembros. ¿Por qué? Porque los miembros son la iglesia. Los miembros son la iglesia. Sería como si trataras de hablar acerca de un equipo, una familia, una nación, y sí, hasta de un club, sin hablar de sus miembros. Hermanos, como miembros de una iglesia tenemos responsabilidades unos con otros. Y qué importante que cuando nosotros vivimos como iglesia y entendemos la importancia de vivir como iglesia, ser membresía, qué importante es, hermanos, qué importante es que nosotros aprendamos a tener vida de iglesia, que nos acerquemos a tener comunión, que nos involucremos en las actividades de la iglesia, que nos involucremos con otras familias y miembros de la iglesia, que hagamos amistades fuertes dentro de la iglesia. Los solteros, que busquen pareja dentro de la iglesia. Las solteras, que oren a Dios por esposo dentro de la iglesia. Todo eso está dentro del orden perfecto y hermoso de Dios. Que cuando un miembro tiene un conflicto con otro, aprendamos a arreglar los conflictos como iglesia, como hermanos, como el Señor nos enseñó, hablando cada cual con su hermano, hablar verdad. Si tu hermano peca contra ti, como lo dice Mateo 18, estando tú y él solos, repréndele, si te escucha le habrás ganado. El propósito es ganarle, no zamparle en la cara lo que te hizo. El propósito es el amor, es ganarlo. Que no guardes nada, que aprendas a acercarte a tus líderes y decir, me está pasando esto, me siento así. Dentro de la iglesia, hermano, me siento así. Como que ya no a gusto, como que no así, como que no soy parte de. Acércate y háblalo. Como que estoy sintiendo algo con la hermana, háblalo. Como que ya siento algo aquí medio feíto contra el hermano, háblalo. Todas esas cosas son cosas que son parte de vivir como iglesia, ser miembros de una iglesia. En la membresía, siendo miembros, el Señor va a ir
puliendo también nuestro carácter, hermanos. Así como el matrimonio es un medio de gracia donde fierro con fierro se aguzan, así también en la iglesia, hermanos, porque somos diferentes, porque somos de carácter diferente, porque somos de temperamento diferente, porque somos de pensamiento diferente, pero hay algo que nos une. El amor a Cristo y su salvación nos une. Y eso que nos une debe estar por encima de nuestras diferencias y enseñarnos a arreglar nuestras diferencias, hermanos, como hermanos. No debería haber diferencias irreconciliables entre verdaderos creyentes. No debería haber diferencias irreconciliables entre verdaderos creyentes. Si el hablar no, como que no arregló las cosas, como que no llegamos a un acuerdo, pues entonces el siguiente paso y la siguiente instrucción es: sufre el agravio, hermano. Sufre el agravio. Perdónale la deuda, aunque no te quiera pedir perdón. Perdónale. Porque a nosotros los creyentes se nos demanda, escucha lo que te voy a decir, a nosotros los creyentes se nos demanda siempre perdonar, siempre. No es un asunto de si quiero, si quieres, no. Si eres hijo de Dios perdonado, si eres hijo de Dios perdonado, si tú eres una criatura perdonada, si tú eres una persona a la que se le ha perdonado lo imperdonable por gracia de Dios, tú estás capacitado para perdonar. Y a nosotros se nos demanda siempre perdonar, siempre, siempre. Eso debería de garantizar muchas cosas en un buen ambiente dentro de la membresía, hermanos. Eso debería garantizar mucho. Amén. Espero que esto haya ayudado a que estén contentos ser parte de la membresía, porque es un privilegio, hermanos. Es un privilegio ser parte de la iglesia de Cristo. No lo merecíamos y es un privilegio ser parte de la iglesia de Cristo.